Muchas gracias a los tres ponentes y ahora empezamos la discusión con doctora Diane, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Rial, por la invitación. Es un placer para mí estar acá con vosotros. Y, por supuesto, los guidelines de estudios científicos son muy importantes para nuestra práctica porque nos dicen lo que funciona, lo que no funciona. Pero cuando estamos hablando de temas controversos como esos, yo creo que es muy importante la experiencia personal y la práctica de los cirujanos vasculares. Porque si empezamos a hablar de temas controversos como la trombose aguda del territorio ilíaco femoral, los equipamientos se evoluyen muy rápidamente. Y yo creo que eso es un viés para que los estudios consigan hacer mejores cantidad de investigaciones de pacientes. Porque cuando estamos casi empezando a hacer una buena muestra, hay un nuevo equipamiento en nueva muestra de pacientes. Y son situaciones que van dar un impacto muy grande en la calidad de vida de nuestros pacientes. El AIVUS recientemente, solamente en los últimos guidelines de European Society for Vascular Surgery, ponieron como la clasificación 2A el uso de AIVUS para guiar el tratamiento por endovascular por stenting. Yo creo que con más tiempo los guidelines van a empezar a poner más indicaciones de más clasificaciones mejores con más calidad para el AIVUS. Y la trombose venosa pélvica, yo creo que no solamente la trombose, pero la doença pélvica es muy poco diagnosticada en nuestra práctica diaria, porque muchas veces las pacientes no nos falan sobre los síntomas y tenemos que preguntar activamente. Ellas no se sienten confortables muchas veces para hablar de síntomas que tienen durante la relación sexual o durante el periodo. Y también algo que me gustaría dejar para pensarmos, los estudios no avalían debidamente, yo creo, la calidad de vida de los pacientes con estas enfermedades. Y los últimos guidelines también dijeron que es necesario hacer cuestionarios de calidad de vida específicos para esos tipos de situaciones de trombose venosa profunda que impactan tan negativamente la vida de nuestras pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, antes de pasar a la audiencia, que creo que hay unos minutos que pueden colocar algunas cuestiones, los tres ponentes quieren contestar lo que han oído ahora mismo de los comentarios de... Yo creo que... Ay, perdona, Agustín, perdona. Yo soy del último. No, disculpa. No, solo quería decir que efectivamente estoy de acuerdo contigo, pero en mi caso concreto no estamos hablando de síndrome de congestión pélvica. Estamos hablando de un cuadro muy concreto que es la trombosis de la vena ovárica, ¿no? Que es distinto y es muy poco frecuente. Respecto a los comentarios, yo creo que han sido muy adecuados, ¿no? Ha dado en el clavo en muchos de los puntos calientes, digamos, de los temas que hemos tratado. Respecto al tema que a mí me compete, es cierto que la experiencia del cirujano o la experiencia del clínico es importante, pero es un poco también acompañado de todas estas otras variables que no controlamos. La experiencia de ser tanto en seleccionar bien los pacientes como ser habilidoso en la técnica, pero además has de ir acompañado también con un buen proceso asistencial y además de los dispositivos, que esto no acompaña. Además, siempre asumimos que el nuevo dispositivo es mejor y eso no lo tenemos claro. Al final, en esta patología lo que necesitamos es un dispositivo eficaz con el mínimo de efectos secundarios, porque si logramos eliminar el riesgo de sangrado mayor, prácticamente la decisión está tomada.
estos dispositivos que nos intentan eliminar el trombo sin prácticamente utilizando trombolíticos, aunque sea el mínimo de dosis posible, eso nos acompañaría para lograr el éxito con el mínimo de riesgo. Yo creo que ese es el futuro para los nuevos dispositivos. Bueno, sí, gracias por los comentarios. En cuanto al IBUS, bueno, nosotros empezamos como todo el mundo empieza, sin la tecnología, y luego la adquieres tiempo más tarde, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, hay algunos casos que hay que rellamar al paciente para que venga porque identifica algunos problemas, ¿no? Pero quiero decir que es muy fácil desde nuestra posición, con IBUS, años ya de experiencia, mirar atrás y decir que es imprescindible y que si no tienes no lo hagas. Yo creo que hay formas de ver las cosas y si alguien de la sala tiene interés en meterse en este tipo de patologías a fondo, pues podemos hablar luego tranquilamente, porque hay una serie de trucos y recursos donde, aunque sea imprescindible en algunos puntos, sí que se puede obviar en cierta forma, ¿no? Yo creo que es importante hacer las cosas con conciencia, con conocimiento, y el IBUS es una herramienta muy importante, pero bueno, nosotros empezamos sin esto y yo animo a que empecéis, aunque no tengáis, porque lo adquiriréis, porque en cuanto lo probéis no queráis volver atrás. Pero no quiere decir que hasta que no tengas la tecnología no pueda empezar. O sea, que no quiero que nadie entienda que lo de imprescindible sea un freno para que empiecen con estas patologías que tiene que liderar, sin duda alguna, el cirujano vascular. Muchas gracias. ¿La audiencia, alguna cuestión de la audiencia? Bien, yo tengo para Alejandro Morata una cuestión, porque hablábamos de la flebografía, del IVOS. El tema de la migración del stent venoso es un tema que sigue un poco controvertido. ¿Tú tienes algunas líneas de valorar el sobredimensionamiento, la longitud, el calibre, englobando las dos valoraciones, la flebográfica y la IVOS, para evitar al máximo esta migración? ¿Algunas líneas, tips and tricks que puedas compartir como un experto con la audiencia, Alejandro? Muchas gracias. En cuanto a longitud está muy claro. La tendencia hace años, y nosotros así lo hacíamos, era a intentar no cubrir la hipogástrica izquierda, ¿no? Decíamos, bueno, ya es una vena que está maltratada por el síndrome compresivo, la sangre va retrógradamente y si encima de todo la cubres con un stent largo, pues estás perjudicando aún más el drenaje pélvico, que en teoría podría ser anterógrado una vez resuelta la compresión, ¿no? Entonces poníamos stent cortos, de 60, 80, no más, intentando enrasar de forma oblicua o recta, dependiendo de la anatomía iliocava, para no meterte en el lado derecho, pero siendo muy restrictivos distalmente. Eso es un error. En el fondo hay que poner stent largos. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar anclado en la vena ilíaca externa siempre. 2 centímetros es suficiente, pero claramente el stent tiene que ser largo y no menos de 80 en ningún caso. ¿Lo crees que se puede definir ahora que es no menos de 100 o lo crees que 80? Es que hay te comento esto porque acabo de llegar del Charing Cross. Tuvimos una sesión toda la tarde en que la gente, la gran mayoría, después ha habido la poll, la gran mayoría lo colocaba como 100 el mínimo de seguridad para evitar la migración. Depende también de la estatura de la persona. Hay personas muy, muy pequeñas donde un 100 casi aterriza en el ligamento inguinal. Entonces, por regla general, el stent estándar es 16 por 100. De modo que si alguien quiere empezar y tiene que tener un pequeño stock, que pida 16 por 100. Con eso tenemos suficiente para que no nos migre, para que ancle la externa y para que la confluencia entre la común y ese ángulo con la externa no sea el final del stent y haga una aplicatura o un efecto ahí de una estenosis hemodinámica. O sea, que sobrepase esa curva fisiológica. Y en cuanto al calibre, hombre, como he dicho antes, es muy difícil medir el calibre en función de lo que ves en flebografía. Pero entre el TAC, la flebografía y la vena ilíaca derecha, que es la sana, te puedes hacer una idea. Entonces, 16 o 14. En el 90% de los casos, 16-100 y en el resto, 14. Un 18 es muy difícil tener que ponerle a una vena ilíaca, muy difícil. O sea que podríamos responder a esa pregunta con que en la enorme mayoría de los casos, con un 16-100, vamos con seguridad. Muchas gracias, Alejandro. ¿Quieres comentar algo? Sí, yo quería hacerte una pregunta y no sé si aportar un trick también adicional. La pregunta es, ¿tú crees que midiendo con el IBUS en Valsalva nos podría dar alguna información adicional?
a la hora de regularizar y a ver el diámetro máximo, siempre que el paciente acompañe, ¿no? No sé si lo haces con anestesia general habitualmente o... Nosotros hacemos esto con sedación porque el tratamiento, la postdilatación duele mucho, entonces sedación profunda con ketamina y ya está. El Valsalva, cuando tú tienes una compresión severa, no te permite hacer una traslación de las presiones como si fuese una vena sin compresión o una compresión fisiológica. Quiere decir que nosotros al principio medíamos con IBUS el área con y sin Valsalva en pacientes con una sedación mínima o sin sedación. Y no había diferencia. Entonces, nunca medimos con Valsalva nada. No nos hace falta, porque si es severa la estenosis, con lo cual lo vamos a tratar, no nos aporta nada. Otra cosa, la vena ilíaca común no es una vena sana, es una vena totalmente fragmentada por la dilatación enorme de una compresión proximal. Entonces, no es una vena fiable. De modo que por eso, se dilate o no, esa vena es mejor obviarla y aterrizar en externa siempre. Y después, el segundo punto es, para obviar la cateterización de la arteria común derecha, intentamos esperar el ciclo del contraste y muchas veces ves volver el contraste por fase arterial y ahí ves la ilíaca para evitar la cateterización. Alejandro, yo quería hacerte dos preguntas. El hecho de utilizar cada vez stents más largos para evitar la migración, ¿te ha permitido bajar la sobredimensión en cuanto al calibre y así tener menos dolor posoperatorio? Y en segundo lugar, si tú estás haciendo un procedimiento y si te estropea el IBUS, ¿abortas? ¿Sabrías continuar? Sí. En realidad, el IBUS muchas veces es obviable porque después de muchísimos casos, llevamos cientos de stents puestos, pues no tienes casi seguro lo que vas a hacer. Nosotros, antes de la era IBUS, estuvimos un par de años poniendo bastante stent venoso ilíaco y poníamos 18, algún 20 se nos escapó por ahí, algún 16, pero en realidad siempre sobredimensionaba muchísimo más de la cuenta. Eran pacientes con más dolor, ¿no? Luego al final se mitiga siempre, pero con el IBUS tiende a ir mucho más por debajo. Entonces, en el fondo, eso, aunque veáis en pantalla, si no lo tenéis, dimensiones grandes, no os fiéis. De modo que yo creo que un 16-100, insisto, es lo correcto, Agustín. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Sergi, yo quería preguntarte, en el tratamiento fibrinolítico de la trombosis venosa profunda, ¿hay un límite de edad? La evidencia no nos resuelve esto, ¿eh? Al final ahí viene el trabajo que hemos comentado de escoger bien el paciente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el síndrome postrombótico habitualmente lo valoramos a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que no le va a dar tiempo a desarrollar un síndrome postrombótico, ¿eh? Eso también se ha de valorar, ¿eh? Por lo tanto, no hay un límite de edad, hay un límite de edad razonable, valorando el riesgo de sangrado y la posibilidad de que desarrolle un síndrome postrombótico. Al final también depende mucho de la actividad que va a hacer esta persona después. Estamos hablando de personas que si van a desarrollar una actividad laboral o no. Esto es sentido común, creo. Ya, ¿eh? Yo lo que quería preguntar, si me permiten los moderadores, ¿hay alguien que haga trombectomía en fase aguda aquí de forma sistemática? Sí, vosotros trabajáis juntos, ¿no? Y de forma sistemática significa que, ¿cómo escogéis al paciente? Te quería preguntar, o si queréis a la audiencia, ¿eh? ¿Y qué dispositivo utilizáis también? ¿Si me lo queréis responder? Esto ya muy visto, Rubén. ¿Puede subir el micrófono al compañero, por favor, doctor Carvajal? Sí. Hola, buenas tardes. Primero puntualizar, Sergi, nosotros hacemos trombectomía sistemática aguda en el sector iliofemoral, para que quede claro, ¿vale? Y el dispositivo que utilizamos en nuestro caso es el Angiojet, que es el que tenemos disponible. Obviamente siempre teniendo en cuenta los criterios de inclusión que habéis comentado de la esperanza de vida del paciente y que sea una indicación razonable en función del estado basal del paciente y su comorbilidad. Pero para nosotros, nosotros creemos que la reducción de la carga trombótica en el sector iliofemoral es fundamental para reducir pues, ese entre 18 y 30% de síndrome postrombótico en el sector iliofemoral. Y otra pregunta, ¿el motivo de exclusión más frecuente cuál es? Es decir, ¿cuál es el motivo por el que más frecuentemente rechazáis a un paciente? Pues normalmente la insuficiencia renal,
porque está en relación directa con la trombotomía reolítica, que es la que realizamos en nuestro centro. Muchas gracias. Si no hay ninguna cuestión más de audiencia, creo que estamos al final de la sesión. Muchas gracias a los ponentes, a la discursora, a mi comoderador. Muchas gracias, encantado. Y movemos para la próxima sesión de inmediato. Muchas gracias.